este acto se va a moderar a partir de Stuart Medina, que es conocedor del tema de la teoría monetaria moderna, y luego al final del acto, todos aquellos que estéis postulando para el crédito que se da a través de este curso, dejaremos la hoja de firmas que la va a tener. Vale, si la dejamos por aquí abajo. Y nada, sin más, pues damos comienzo a la charla. Muchas gracias a los ponentes por venir, también al moderador y en especial a todos vosotros que estéis aquí hoy. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Me alegro que haya interés por escuelas de pensamiento heterodoxas, como las llaman. Tengo discrepo sobre el término heterodoxo, pero me alegro mucho de que haya tanto público. Voy a ser breve porque llevamos ya mucho retraso. Simplemente deciros que yo estoy aquí, pues aquí esto es mi alma mater y estoy contento de estar aquí, agradezco que me hayan invitado y bueno, también deciros que soy miembro de una asociación que se llama la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios que se dedica a difundir bueno, pues esta escuela de pensamiento económico. El formato que vamos a utilizar van a ser 20 minutos de presentación por parte de Eduardo Garzón, de la teoría monetaria moderna, y otros 20 minutos de crítica máximo, porque vamos a intentar acortar un poco los tiempos si puede ser, porque Juan Ramón Rayo ha escrito un libro criticando la teoría monetaria moderna. Luego daré una serie de turnos a preguntas que haré yo para llegar a un máximo de, digamos, como sobre las 6 de la tarde, 6 y cuarto, para luego dar entrada al público para que puedan intervenir y hacer preguntas o hacer sus reflexiones. Entonces te doy la palabra a Eduardo. Te voy avisando si quieres cuando te queden 5 minutos. Lo vas a ver. Muchas gracias, Stuart, por la presentación y también a Nacho y por supuesto a todos vosotros y vosotras por estar aquí. También, por supuesto, a Cono Nuestra por haber organizado este seminario y por habernos invitado a participar en este acto, ¿no? Bueno, a mí me toca hacer el papel de exponer en qué consiste la teoría monetaria moderna y como no tenemos tampoco mucho tiempo, pues iré al grano con ello. Hay gente que define la teoría monetaria moderna, de hecho sus propios precursores, como un enfoque de teoría económica propia. Y sin embargo yo y mucha otra más gente discrepa de ello porque consideramos que hay elementos de la realidad económica que quedan al margen o al menos en un segundo plano, ¿no? Y esto lo quiero dejar claro desde un primer momento porque la teoría monetaria moderna, así dicho, suena muy elocuente, suena muy magnífico y al fin y al cabo se dedica a un aspecto muy concreto de la realidad económica que es aquel que es el del sistema monetario, de la naturaleza del dinero y de la aplicación que éste puede tener en una sociedad actual en la cual impera el dinero fiat, ¿no? Y al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? de un marco analítico para entender cómo funciona el dinero y cómo puede ser aplicado. Y obviamente ellos mismos dicen, esto no se trata de una ideología, no se trata de que nosotros estamos haciendo una valoración positiva o negativa de la realidad, de cómo funciona la economía, sino que simplemente estamos diciendo cómo funciona el dinero tal y como hoy día está diseñado los sistemas monetarios, sistemas financieros, ¿no? Entonces, solo al final, cuando ya proponen política económica, ya dan su valoración y su perspectiva más marcadamente ideológica. Pero cuando hablan del funcionamiento del dinero y de la propia teoría monetaria moderna, lo único que están diciendo es cómo funciona y no cómo piensan que debería funcionar, ¿no? Dicho esto, también dejo claro otra cosa, que no es un enfoque o sistema marco analítico que impugne el sistema económico capitalista actual, sino que simplemente intenta paliar las desventajas o defectos o errores más importantes que tiene el sistema. Es decir, no están pensando en la destrucción ni transformación del sistema por otro completamente diferente, sino que están buscando es paliar los enormes fallos que identifican, que son fundamentalmente de desigualdad de renta, de riqueza y sobre todo ausencia de empleo, ¿no? En ese sentido hay que tener en cuenta que no es una teoría radical diciendo vamos a acabar con el capitalismo, sino que es más bien vamos a ponerle un parche al capitalismo
porque ni siquiera los teóricos de la teoría monetaria moderna están pensando en redistribuir la renta, como ahora si nos da tiempo podremos hablar, sino que simplemente están diciendo esto funciona así, y a lo mejor hay gente muy adinerada con mucho dinero y que utiliza paraísos fiscales para evadir impuestos, pero no nos importa, porque lo que nos importa es la gente que ha quedado al margen de este funcionamiento del sistema, y es sobre ello donde vamos a enfocar las políticas económicas, ¿no? A través de este funcionamiento y interpretación de cómo funciona el mundo económico, que ellos, eso sí dicen, esto funciona así y no de otra forma, ¿no? Entonces, dicho eso, paso a exponer en qué consiste básicamente. La idea central es que el dinero fiat, el de las sociedades actuales, a partir de 1971, el que impera, que es un dinero que no tiene que tener ningún respaldo en ningún activo financiero, ni en ningún otro activo monetario, ni en ninguna otra moneda, como podría ser el dólar, etcétera, etcétera. Si es el dinero que impera en un Estado, y por lo tanto este es un Estado soberano que puede crear ese dinero cuanto quiera, en la cantidad que quiera, sin ningún límite financiero ni técnico, sobre todo en una época en la cual el dinero se crea tecleando, porque son anotaciones electrónicas, no hay ni siquiera necesidad de que esté respaldado en algo material. Entonces ellos dicen, un Estado que tenga soberanía monetaria es siempre capaz de crear todo el dinero que quiera. Y además, este es el dinero oficial que es utilizado directamente o indirectamente en todas las transacciones económicas. Directamente cuando alguien utiliza pues, el dinero respaldado por el Banco Central Europeo, en el caso de la Unión Monetaria Europea, o indirectamente cuando un banco realiza un crédito y tiene que gestionar ese crédito acorde a una reserva y por lo tanto un dinero de alta potencia, que es el que tiene al fin y al cabo el Banco Central. Entonces dicen, si un Estado tiene esta capacidad, que no la tienen todos, porque hay Estados que vinculan su moneda a otra moneda, o hay Estados que están en una zona monetaria como el Estado español y por lo tanto no puede emitir la moneda que controla, si ocurren estas circunstancias puede crear todo el dinero que quiera. Insisto, además es el dinero que hay. ¿Por qué? Porque cuando un Estado entra en déficit o registra déficit público, en estas circunstancias que os estoy diciendo, en realidad no es ni más ni menos que estar inyectando más dinero a la economía privada que del que se le está retirando a través de los impuestos. Es decir, como el gasto es mayor que los impuestos, está diciendo que estás creando más dinero en tu economía del que estás quitando, destruyendo a través de los impuestos. Fijaos que aquí hay unas connotaciones que nos suenan raras según la concepción normal de la economía, pero si lo pensamos tiene toda la lógica del mundo. Eso funciona así en un país que tenga su propia moneda y que pueda emitirla, como os digo, sin ningún tipo de límite técnico financiero. Por supuesto, hay otro tipo de límite a los que me voy a referir si me da tiempo. Pero si tenemos en cuenta este planteamiento, cualquier Estado podría gastar dinero de la forma que os estoy diciendo, y fijaos que el déficit público es la forma de crear dinero, porque estás gastando más, es decir, estás tecleando dinero y creditando cuentas bancarias de empresas y familias a través de gasto público, más del que estás arrebatando a través de los impuestos, que al fin y al cabo estás restando todos esas cuentas bancarias, esos números, las cuentas bancarias de las empresas y familias. Y fijaos que, por lo tanto, por mera identidad contable, el déficit público es exactamente igual al superávit privado en una economía cerrada, en una economía, o incluso en la global, que sería una economía cerrada, al fin y al cabo. Y lo que vienen a decir es, oye, esto se cumple así, y cuando hablamos de una economía que tiene, obviamente, está abierta y tiene relaciones monetarias, comerciales y financieras con otro tipo de países, hay que añadir otro sector, que es el sector exterior, pero al fin y al cabo se podría descomponer también en un sector público del resto de países y en un sector privado del resto de países. Si lo simplificamos es como yo os decía, el dinero que hoy día existe es el dinero que ha creado el sector público y que está en funcionamiento a través de toda la economía privada y que a través de los impuestos se va eliminando y que a través del gasto público se va añadiendo. O mejor dicho, a través del déficit público se va añadiendo y a través del superávit público se va restando.
y dice, pues si esto depende al fin y al cabo de la palanca pública de creación de dinero a través del déficit público, lo que tiene sentido es que cuando en una economía esté bollante, tenga una actividad económica importante, el Estado no tiene ninguna necesidad o tiene menos necesidad de interactuar en esa economía añadiendo dinero, porque además de hecho, por la propia dinámica económica, se pagarán más impuestos e incluso se gastarán menos dinero para pagar prestaciones por desempleo. De forma que la propia actividad económica va reduciendo el déficit público, incluso hasta convertirlo en un superávit público, también dependiendo de esos flujos que yo decía que hay como otros países. Pero fijaos que ocurre lo mismo, lo contrario, en el caso en el cual hay una recesión económica o una crisis donde el sector privado no se anima a invertir, y tenemos empresas que no se animan a invertir o consumidores, familias que no se animan a consumir, y por lo tanto la actividad económica desciende, y ahí es cuando debería aparecer el Estado, pero solo de forma automática, por lo que os decía que son simplemente una identidad contable, y si las empresas y las familias se ponen a ahorrar, a aumentar su superávit privado, eso quiere decir que va a aumentar el déficit público, por simplemente esa identidad contable a la que me estaba refiriendo. Por lo tanto, los teóricos de la teoría monetaria moderna dicen, en una época de recesión lo que hay que hacer precisamente es, como está la gente creando superávit privado, lo que hay que hacer es reducírselo, es decir, inyectar dinero a través de déficit público, conseguir que haya más dinero en circulación a través de gasto público de cualquier tipo, aunque ellos hacen hincapié en uno muy particular al cual me voy a referir, para incentivar la actividad económica. ¿Cuál es el papel entonces de los impuestos? Pues evidentemente en un país en estas características un Estado no necesita recaudar impuestos para poder gastar, porque simplemente como puede teclear el dinero que crea y que emite sin ningún respaldo en nada, en ningún activo, los impuestos juegan otro papel, y de hecho juegan un papel crucial, juegan más de uno, pero el crucial, el más importante es que le dan valor al dinero que está circulando. Porque como la gente tiene la necesidad, la obligación, además bajo sanciones, incluso penales, de pagar impuestos, hay una necesidad por parte de todas estas personas de tener a su disposición dinero para poder satisfacer esa deuda que tienen con los estados, con las haciendas. Y eso hace que tenga valor dinero, al fin y al cabo, que no es ni más ni menos que el símbolo, la representación de un estado coercitivo que tiene las reglas, que tiene el poder de, al fin y al cabo, hacer que la sociedad se rija a través de unas normas que pueden ser democráticas o no, pero al fin y al cabo es el Estado como ente coercitivo importante al cual hay que respetar, porque al fin y al cabo ese dinero que está poniendo en funcionamiento va a hacerse valer a través de ese poder que puede ser militar, hegemónico, cultural, económico, etcétera, etcétera. Por eso hay países que tienen una moneda que tiene mayor respaldo y que hay que otros países, ¿no? Estados Unidos, con todo su poderío militar, económico, hegemónico, etcétera, en cultura, etcétera, etcétera, logra hacer que su moneda sea más valorada que otro país que está en crisis, en Argentina, un país subdesarrollado, Argentina, que está en África, un país subdesarrollado que no sea capaz de hacerlo, ¿no? Pero al fin y al cabo los impuestos tienen también otra serie de funciones. Por ejemplo, redistribuir la renta y la riqueza, que ese es importante de nuestra concepción, o al menos la concepción más europea que anglosajona, pero sobre la cual no le dan tanta importancia, ¿no? Y tienen otra serie de papel, ¿no? de funcionamiento de los impuestos en los cuales no me voy a detener. Llegado a este punto, es importante hacer notar lo que yo os estaba diciendo, de al fin y al cabo es un Estado soberano con capacidad de crear dinero, de crear todo el dinero que quiera técnicamente, y además ni siquiera es necesario que se endeude, obviamente, o no obviamente, pero al fin y al cabo es así. ¿Por qué? Porque puede tener déficit público sin necesidad de estar incrementando la deuda, sin necesidad de estar vendiendo o emitiendo bonos públicos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás teniendo déficit público, en realidad lo único que estás haciendo es inyectando más dinero en la economía y por lo tanto haciendo aumentar las reservas bancarias de todos los bancos que tienen las cuentas bancarias de los receptores de ese dinero, y podría haber un problema si los bancos o los gestores de todo ese dinero dijesen, bueno, tenemos muchas reservas, pues lo que queremos es prestársela a otros bancos para poder darle rentabilidad, ¿no?
Y entonces hay una fuerza que empuja a los gestores de dinero, a los bancos, a prestarse las reservas entre ellos, lo que hace que el tipo de interés interbancario caiga al máximo, que es posible a través de las reglas que haya puesto el Banco Central, ¿no? Pero te dice, no es necesario que ocurra si tú le dices que esas reservas bancarias van a tener una rentabilidad. Tú como Banco Central dices, pues esas reservas no os preocupéis que van a tener una rentabilidad de que sea, del 0,5%. Y entonces si los bancos consideran que eso es rentable, que les viene bien para sus intereses, entonces no van a ponerse a prestar las reservas a otros bancos, por lo cual el tipo de interés estaría controlado de esa forma, tipo de interés bancario, y por lo tanto no habría necesidad de emitir bonos públicos. ¿Por qué? Porque desde esta visión de la teoría monetaria moderna, los bonos públicos se emiten simplemente para controlar la cantidad de reservas bancarias que tienen los bancos en un sistema monetario, financiero y bancario como el que rige nuestras sociedades. Por el siguiente planteamiento, lo que yo os estaba diciendo de los bancos intentan prestarse las reservas entre ellos, y entonces lo que dice el Estado es, bueno, pues voy a emitir un bono de forma que estoy drenando reservas del sistema, ya que ese bono al fin y al cabo le está dando una rentabilidad a los gestores del dinero a los bancos, en definitiva, ¿no? Entonces, fijaos que en vez de que tengan una rentabilidad directamente en la reserva, que es una anotación contable del Banco Central, dicen, bueno, pues en vez de reserva bancaria ahora se va a llamar bono público, que tiene una rentabilidad superior que la reserva que hemos estipulado, y por lo tanto estamos drenando reservas a cambio de conceder rentabilidad a los bancos privados. Y lo haremos en un nivel que sea suficiente y necesario para controlar el tipo de interés bancario. Por lo tanto, emitir deuda pública, el único papel que juega para un país en estas características es el de controlar la cantidad de reservas bancarias, no el de endeudar un país, porque al fin y al cabo, si nos ponemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué sentido tiene que vayan los acreedores chinos a decirle, oye, devuélveme mi dinero en dólares? Que se endeude para hacer eso? Por ejemplo, el Estado norteamericano, el Tesoro, va a tener la capacidad de crear todo el dinero que sea necesario para devolver toda la deuda que sea necesaria. Y el tipo de interés es algo que establece el Banco Central, por lo que yo os estaba diciendo. Un Estado que no necesita endeudarse no tiene que humillarse en los mercados financieros pidiendo una prima de riesgo o un tipo de interés que le sea beneficioso, sino que eso le da igual porque siempre puede aumentar la rentabilidad de las reservas bancarias. Y paso a decir ya la última parte de mi exposición, que es las limitaciones que tiene son de otro tipo, no son de que te falta dinero, porque el dinero obviamente no es más que una anotación contable que la puedes crear todo lo que quieras, sino que las limitaciones son de recursos reales. Es decir, tú estás gastando dinero para algo, para poner en funcionamiento, para dar trabajo, para crear una carretera, y entonces necesitas los materiales y la fuerza de mano de obra necesaria para eso. Si no los tienes, es un problema, y entonces podrás crear todo el dinero del mundo que quieras, pero no te servirá para nada, porque necesitas obviamente los recursos reales. Y luego hay otras dos limitaciones que se conocen muy bien, que son la de la inflación, que pueden surgir tensiones inflacionistas, y otro que es la devaluación de la moneda. Pues bueno, con la de la inflación, la cuestión es sencilla, al menos en teoría, y dice, la inflación solo aparecerá cuando la capacidad utilizada de los procesos productivos alcance su máximo. El máximo, es decir, ese nivel de capacidad instalada. Cuando se vaya acercando al 90%, al 95%, al 100%, entonces en esos sectores, además no toda la economía, empezarán a surgir tensiones inflacionistas porque al vendedor de turno le interesará incrementar los precios, ya que no le compensa realizar otra maniobra. Pero fijaos que eso es al fin y al cabo un proceso que se cumplirá en un momento, no solo por crear dinero, y dependerá del nivel de capacidad que tenga tu economía, y en una época de crisis precisamente siempre está por debajo del potencial, por lo tanto hay margen para crear dinero. Lo que dicen es que habría que crear dinero hasta que ese nivel, el de nivel utilizado, se aproxime al de nivel instalado, y aprovechando la máxima capacidad de utilización. Cuando te vas acercando, entonces ten cuidado, drena recursos a través de superávit público, así es como drena recursos de la economía, y de esta forma controla las tensiones inflacionistas. Con el tipo de cambio te dicen, pues fíjate, no pasa nada, aquí yo también tengo mis discrepancias con esta teoría, pero al fin y al cabo ellos dicen, no pasa nada que tú dices, oye, que se devalúe tu moneda, hay que tener en cuenta que son relaciones bilaterales, hay que decir siempre, se devalúa con respecto a otra moneda.
porque al fin y al cabo son tipos de cambios bilaterales, ¿no? Dice, si se devalúa no pasa nada porque al fin y al cabo tus exportaciones van a aumentar e incluso tus relaciones financieras también van a verse modificadas, llegando a una especie de pulsión o fuerza que hace compensar ese efecto original. De forma que acaba llegando, si se deprecia mucho la moneda, llegará un momento en el que habrá fuerzas que tiendan a apreciarla y en ese momento será el óptimo en función de tu capacidad de política fiscal, como yo os estaba diciendo, de crear dinero. Y termino. ¿Y cómo es lo que se está diciendo hasta ahora es cómo ellos dicen que funciona la economía? Y terminan diciendo, ¿cómo creemos nosotros que se puede llegar a nuestro objetivo, que es el de, que decía Stuart, de su asociación, de llegar al pleno empleo y en una estabilidad de precios, ¿no? Y dicen, pues bueno, lo que hacemos es crear el dinero, no a lo loco, no regando con una manguera toda la economía, sino inoculando ese dinero a través de políticas fiscales hacia precisamente las capas de la población que más lo necesitan, es decir, los desempleados. Nosotros vamos a inyectar dinero en la economía, pero no a los más ricos, no ni siquiera a las clases medias, ni siquiera a los trabajadores, vamos a hacerlo a aquellas personas que hoy día no tienen dinero, que no tienen ingresos por trabajo, y por lo tanto vamos a realizar una política fiscal encaminada a crear directamente puestos de trabajo en unas condiciones que son de salario mínimo para establecer un tope inferior en todo el mercado laboral, ¿no? Si tienes un Estado que está creando siempre empleo, se te lo garantiza, lo llaman trabajo garantizado o job guarantee en inglés, si te garantiza siempre tener un empleo en unas condiciones de, por ejemplo, 1.000 euros mensuales, pues obviamente va a haber una pulsión, una fuerza en el mercado laboral, en el sector privado, que va a llevar a que la gente, los empresarios, no puedan pagar salarios por debajo, porque si estás trabajando por debajo, en condiciones no solo salariales, sino también de condiciones de trabajo, dices, oye, o me mejoran las condiciones, empleador, o me voy al trabajo garantizado, que siempre está ahí. Y entonces, según esta visión, se pueden crear a través del mecanismo de creación directa de dinero, es decir, déficit público, puestos de trabajo a todo aquel que lo necesite y que quiera trabajar, denominado trabajo garantizado, y es una forma de que el dinero vaya dirigido precisamente y solo a aquella gente que más lo necesita. Estás controlando, estás aliviando el problema de la desigualdad a la que me refería antes, no estás cambiando el modelo económico conocido como sistema económico capitalista, sino que le está poniendo un parche donde más lo necesita. Y además, y termino con esto, Stuart, en un momento de recesión económica, lo que ocurre es que las empresas empiezan a despedir a trabajadores, hay más gente que pasa al desempleo, y si tú tienes un programa de trabajo garantizado, los acabas absorbiendo, ¿no? Y por lo tanto, en un momento en que la actividad económica va hacia abajo y se está comprimiendo tu economía, el trabajo garantizado funciona como una fuerza compensatoria que intenta ensanchar la economía. Entonces lo compensa ese efecto. Y lo contrario, en una época donde la actividad económica va bien, ¿no? De auge económico, lo que ocurre es que el sector privado empieza a contratar a más personas y los va a sacar del trabajo garantizado porque tienen un salario mínimo y preferirán siempre trabajar por algo superior. De esta forma, en un momento en el que la economía va creciendo y hay tensión inflacionista, riesgos de burbuja, lo que hace el trabajo garantizado es una fuerza hacia abajo comprimiendo el volumen de la economía para compensar ese efecto, y son efectos contracíclicos en función de la actividad económica. Y por mi parte, nada. No, está bien, justo casi en los 20 minutos. Pues nada, el turno. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a Eduardo por la exposición previa y muchas gracias, por supuesto, a Nuestra por la invitación a este debate. Bueno, yo voy a ir más o menos planteando algunos de los puntos que ha ido tocando Eduardo en su exposición de la NMT y les voy a ir dando respuesta, y lo voy a intentar hacer de manera progresiva y sistemática, es decir, de menos a más, o de las conclusiones más fundamentales a las implicaciones, o de las premisas más fundamentales a las conclusiones últimas. A ver, el primer punto de partida de la MMT es que todo el dinero ha sido siempre deuda. No solo hoy, sino históricamente ha sido siempre deuda. Randall Wright, por ejemplo, que es el máximo exponente de la MMT, al menos el más prestigioso académicamente, dice textualmente que el dinero, incluso cuando era moneda de oro, era una IOU, es decir, deuda, yo te debo a ti. Hoy en día, efectivamente, yo coincido en que el dinero es deuda, coincido en que la moneda fiat es deuda, es una deuda del soberano, es una deuda del Estado, es una deuda fiscal, es un pasivo fiscal del Estado, como ha explicado Eduardo. El Estado, bueno, Eduardo ha dicho que no necesita esa moneda ningún respaldo, eso no es exactamente así.
la moneda fiat actual, el dólar o el euro, necesita el compromiso del Estado de que lo va a aceptar para pagar impuestos, como mínimo. Y eso es un respaldo. Si el Corte Inglés, por ejemplo, se compromete a aceptar un determinado corticol para poder comprar en el Corte Inglés, eso está respaldando, la riqueza del Corte Inglés está en última instancia respaldando ese pasivo. En este caso, por tanto, la capacidad tributaria del Estado está respaldando la moneda fiat, porque el Estado se compromete a aceptar la moneda fiat en sustitución del pago de impuestos. Pero bueno, dejando de lado esta discrepancia casi muy de matiz, hoy yo coincido que el dinero es deuda, o que la moneda fiat es deuda. En lo que no coincido en absoluto es en que históricamente el dinero ha sido deuda, o que necesariamente el dinero tiene por qué ser deuda. Es más, yo voy a decir que lo bueno es que el dinero no sea deuda. Lo bueno es que el dinero sea un bien externo que permita saldar las deudas. La diferencia entre dinero y deuda es que el dinero lo aceptas porque te conviene, no porque estás obligado a ello. La deuda la aceptas porque estás obligado. El emisor de una deuda está obligado a aceptar, a pagar esa deuda y por tanto a aceptarla como medio de pago. Si no estamos endeudados, no estamos obligados a aceptar un dinero que no sea deuda. Un economista muy conocido, David Ricardo, decía que un banco central era como una mina de oro, porque el banco central imprimía billetes, como el minero de oro sacaba oro, falso. El banco central está obligado a aceptar sus pasivos, es decir, su deuda. Es más, el valor de los pasivos del banco central, como el valor de toda deuda, depende en parte del valor del emisor, del valor del deudor. Es decir, vosotros cuando vais a valorar un pasivo tenéis en cuenta la solvencia y la liquidez del deudor. El valor de una onza de oro no depende en absoluto de la solvencia o de la liquidez del minero de oro. Si tenéis un trozo de oro, ni sabéis ni os importa quién fue el minero que minó esa onza de oro. El minero puede haber quebrado 20 veces, da igual, el oro seguirá teniendo valor con independencia de la situación patrimonial del minero de oro. De hecho, esto es algo que incluso la MMT reconoce, sin encajar muy bien en su teoría. Fijaos, por ejemplo, como Gray, en un artículo que se llama Money and Alternative Story, después de haber dicho todos los instrumentos monetarios han sido siempre deudas, incluso las monedas de oro eran en realidad deudas de la corona, es decir, esta es la premisa. Fijaos qué reconoce a continuación. Dice, cuanto mayor fuera la probabilidad de impago por parte del Estado soberano, tanto más atractivos se volvían los metales preciosos como manera de registrar las deudas. En otras palabras, a los soberanos no confiables se les demandaban monedas con alto contenido metálico. Durante la transición del feudalismo al capitalismo, se registraron diversos episodios de anarquía monetaria debido a la falta de control del sistema monetario por parte de los reyes y de su administración. Por razones complejas, pero que no son complejas, pero bueno, el valor de las monedas se fue acercando más y más al de los metales preciosos que contenían. Lo que empezó siendo una moneda signo, una moneda fiat, que indicaba una deuda del emisor, se transformó en una forma misteriosa de dinero con valor intrínseco. Forma misteriosa no, se transformó en dinero. Parte del apego a la moneda de metal precioso se debía al hecho de que éstas poseerían valor fuera del dominio del soberano. Además, el emisor no iba a ser capaz de envilecer el valor de la moneda por debajo del valor metálico que éstas contenían. Es decir, lo que está describiendo aquí Gray es cómo surge el dinero al margen de un Estado que se compromete a aceptarlo como dinero. Por tanto, no es cierto que todo dinero deba ser deuda. Históricamente ha habido dineros que no han sido deuda y, de hecho, y esto lo podemos debatir luego, yo defiendo que esos son los mejores dineros. Cuando tú estás forzado, entre comillas, a utilizar un dinero que es deuda, estás vendido al deudor. Si el deudor te quiere estafar, no pagándote, te comes el agujero financiero. Justamente lo que está diciendo Gray. ¿Por qué se aceptaban monedas de oro? Porque la gente ya no se fiaba en el soberano y exigía algo que el soberano no pudiese manipular o no pudiese deteriorar. Bien, segundo punto. Este sí mucho más nuclear de la MMT. El dinero, la moneda fiat, el euro, el dólar, se utilizan, ha dicho Eduardo, directa e indirectamente, o se utilizan para pagar impuestos y en las transacciones en el resto de la economía, porque el Estado nos obliga a pagar impuestos con él. Falso o incompleto. No del todo falso, pero sí incompleto. Es verdad que obviamente tenemos que pagar impuestos en moneda fiat, porque si no vamos a la cárcel, lo cual ya dice mucho, por cierto, de la salud democrática y liberal del Estado que tenemos, pero en cualquier caso, es verdad que estamos obligados a pagar impuestos en la moneda que nos impone el soberano, pero no es cierto, o de aquí no se deduce,
que estemos obligados a utilizar en nuestras transacciones privadas esa misma moneda. Es decir, yo puedo tener una necesidad muy grande de viajar a Italia, y si quiero viajar a Italia necesito un billete de avión. Por tanto, para viajar a Italia necesito comprar, tener y aportar un billete de avión a Italia. Ahora, de eso no se sigue que yo vaya a utilizar el billete a Italia para mis transacciones privadas. Si yo intento ir a una tienda a pagar con el billete de Italia, me dirá, ya no usted que me cuenta. ¿Bien? Es decir, el vendedor de bienes no me aceptará el billete a Italia como medio de intercambio. ¿Me aceptará la moneda fiat del Estado soberano? Bueno, los teóricos de la MMT dicen sí, porque esa persona estará obligada a pagar impuestos, por tanto le interesa tener moneda fiat. Primero, no todo el mundo necesariamente paga impuestos, este es un supuesto que también valoran o introducen o analizan los teóricos de la MMT, pero segundo, no todo el mundo está obligado a pagar tantos impuestos como saldos de tesorería tienen. Es decir, ¿por qué una persona va a querer, si solo sirve, es decir, si esto solo se está demandando, porque sirve para pagar impuestos, ¿por qué una persona va a aceptar a tener más dinero que solo sirve para pagar impuestos por encima de los impuestos que tiene que pagar? Los teóricos de la MMT dicen, porque otra gente lo aceptará. Bueno, otra gente lo aceptará si no tiene sus deudas tributarias cubiertas ya con dinero. Si ya las tiene cubiertas, si el resto de personas lo aceptan, no es porque estén obligadas a pagar impuestos, sino porque ese instrumento de intercambio, mejor dicho, esa moneda fiat es un buen instrumento de intercambio y un buen depósito de valor. O dicho de otra manera, no basta con que una deuda sea deuda del Estado para que se generalice su uso por toda la economía. Para que se generalice su uso por toda la economía es necesario, además, que esa moneda cumpla ciertos requisitos o tenga ciertas características. Por ejemplo, cierta estabilidad de valor, cierto reconocimiento generalizado de que esa estabilidad de valor se va a mantener, etc. ¿O por qué creéis, si no, porque Eduardo lo ha comentado así de pasada y los teóricos de la MMT también lo comentan de pasada, ¿por qué creéis que hay naciones que no utilizan su dinero soberano? Por ejemplo, Argentina, o en cierta medida Venezuela. ¿Porque deciden someterse sin más al imperialismo estadounidense? ¿O porque han creado un dinero tan malo, aunque tengan que pagar impuestos con ese dinero, que no les queda otro remedio, que si quieren comprar fuera, que si quieren dar créditos, el vendedor solo le va a aceptar la moneda fuerte? Obviamente por estos segundos. En Argentina los impuestos se pagan en pesos, ¿eh? Ahora, si tú vas a comprar un piso, el vendedor del piso te dice pesos no, dólares. ¿Por qué va a estar obligado el vendedor del piso a aceptar pesos si no los quiere? No lo está. Y de hecho no los acepta, lo que acepta son los dólares. ¿Y por qué? Pues porque percibe que el dólar es una mejor moneda que el peso. ¿Y por qué percibe que el peso es una mala moneda? Justamente por hacer muchas de las cosas que defiende la MMT, como ahora luego comentaré. Bien, tercer punto en el que discrepo. Ha dicho Eduardo que el dinero se crea mediante déficits. De nuevo, incompleto. Es verdad que el dinero se puede crear mediante déficits. El dinero actual, el oro no se crea mediante déficits y es muy sano que no se cree mediante déficits. Pero el dinero actual no solo se crea mediante déficits, se crea en general monetizando cualquier tipo de deuda. De hecho, actualmente los famosos quantitative easing han creado dinero base, han creado dinero de alta potencia, en parte monetizando deuda pública, pero en parte no monetizando deuda pública, sino deuda privada. Que tenga que ser monetizada la deuda pública ya es una exigencia, o bueno, una exigencia, un añadido que se ha colocado aquí como vía camuflada para financiar al gobierno, pero no hay ningún requisito imprescindible para que el dinero se cree, los euros o los dólares se creen monetizando deuda pública. Bien, esto de nuevo también era un matiz, pero que creo que puede ser importante a lo mejor a lo largo del debate. En todo caso, la premisa es, como estamos obligados a pagar impuestos en dinero, todos vamos a aceptar siempre el dinero que emite el emisor y por tanto el emisor no está constreñido, más que por los recursos reales que existen en la economía, a cuánto quiere gastar.
De aquí salen dos conclusiones adicionales de la MMT. Primero, no necesitamos para nada un Banco Central independiente, por tanto supongo que se habrá creado por algún tipo de confabulación oligárquica. Dos, tampoco tiene ningún sentido la existencia de equilibrio presupuestario. ¿Por qué no tiene sentido la existencia de equilibrio presupuestario? Porque el emisor, dicen, siempre puede pagar sus deudas imprimiendo moneda. ¿Por qué no necesitamos un Banco Central independiente? Pues básicamente porque el dinero puede ser impreso por el Estado. Como todo el mundo está obligado a aceptar dinero, mientras haya desempleo o mientras no haya pleno empleo de los recursos, no se va a dar inflación. Bien, estas dos premisas, por lo que comentaba antes, son incorrectas. No estamos obligados a demandar, a atesorar, a guardar, a utilizar cualquier cantidad de dinero que emita el soberano. Y parte, de hecho la mayor parte del valor actual de la moneda depende de aquella demanda privada de dinero que no está vinculada con el pago de impuestos. Es que, pensadlo un momento, es decir, si solo demandáramos dinero para el pago de impuestos, la demanda de dinero se concentraría antes del 30 de junio y se esfumaría con posterioridad. Una vez pagamos los impuestos, ¿para qué queremos ese dinero si ya no sirve para nada más hasta el año que viene? Mientras tanto lo invertimos en otro tipo de inversiones, nos da rentabilidad y justo antes de volver a pagar impuestos lo recuperamos. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué la gente sí tiene dinero en su cuenta corriente o las empresas tienen dinero en su cuenta corriente más allá del dinero que necesitan para pagar impuestos? Pues porque el dinero les es útil para realizar otro tipo de transacciones en la economía privada. Y ese es el grueso de la demanda de dinero que confiere estabilidad al valor del dinero. Y yo pregunto, si a vosotros os dicen, bueno, este dinero que tú tienes aquí como reserva de valor, que tienes aquí para mantener tu liquidez, para preservar tu capacidad de compra, pues oye, ya veremos cuánto vale en un mes. ¿Vosotros mantendríais vuestros saldos de tesorería en este dinero? ¿O en cambio lo venderíais deprisa y corriendo y compraríais cualquier otro instrumento financiero o instrumento real que os garantice una mayor, o con el que esperéis ser capaces de conservar una mayor estabilidad de valor? Yo creo que lo segundo. ¿Y qué sucede si pasa lo segundo? Que técnicamente, en términos económicos, la demanda de dinero cae. ¿Qué pasa si la demanda de dinero cae? Pues lo que pasa con cualquier otro bien. Si cae la demanda, se deprecia ese bien. Y que se deprecie el dinero equivale a que suben los precios del resto de cosas. Y esto además es un proceso que se va realimentando negativamente. Porque si ese dinero ya no es capaz de otorgar estabilidad de valor, si las expectativas de los agentes se alinean con que los precios van a subir, la gente todavía quiere menos dinero y por tanto todavía lo larga más, todavía lo expulsa más y eso hace que los precios suban más. Por tanto, ¿qué tiene esto que ver con la independencia del Banco Central? Por cierto, yo no soy favorable a los bancos centrales, lo digo por si pudiese parecerlo, yo me cargaría a todos los bancos centrales. ¿Cuál es el problema? Que teniendo una moneda fiat, es tan mal dinero la moneda fiat que para gestionar esa tan mala moneda fiat sí necesitamos un Banco Central independiente. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la moneda fiat? El Banco Central independiente, que básicamente es colocar al frente del gestor de la moneda unos tíos muy mal carados que dicen, a mí me importa 3 rábanos si la economía se hunde. En cuanto yo vea un mínimo conato de inflación, yo voy a adoptar una política monetaria ultra restrictiva para que no suban los precios. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Porque sean desalmados, que no les preocupe la marcha de la economía? No. Lo hacen para que el resto de agentes se crean que esa institución no va a abusar de la emisión de dinero. Que esa institución no va a manipular el valor del dinero. Colocan a halcones al frente del Banco Central que tengan el crédito académico, la trayectoria académica, la preocupación personal, la obsesión personal contra la inflación. Por eso cuando se dice, es que los alemanes están obsesionados con la hiperinflación, es que se busca eso. Se busca colocar al frente del Banco Central Europeo gente que se sepa que por buenas o malas razones esté obsesionada con la inflación, para que haya una mínima expectativa de que ese señor que te ofrece dinero
no te va a estafar por el hecho de que tú uses esa deuda. Esa es la lógica del Banco Central Independiente, estabilizar las expectativas, convencer a los agentes que pueden utilizar el dinero, que estén tranquilos utilizando el dinero, porque el emisor no va a abusar, el deudor no va a abusar de ese privilegio. 2. ¿Para qué se requiere el equilibrio presupuestario? Pues por 3/4 partes de lo mismo. Si no hay equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo, si queréis, no hace falta que sea equilibrio presupuestario todos y cada uno de los años, pero si no hay equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo, es decir, que las deudas emitidas hoy se puedan pagar con los ingresos fiscales futuros, si esto no sucede, ¿cómo se van a pagar las deudas? Es decir, si yo a largo plazo no puedo pagar las deudas con los ingresos que voy a recaudar, ¿cómo se van a pagar las deudas? Lo dice la MMT, imprimiendo dinero. Y si las deudas se pagan imprimiendo dinero, ¿qué va a pasar con las expectativas del valor de la moneda? Los agentes van a esperar que este gobierno no puede pagar y antes de imputar quitas a la deuda, lo que va a hacer es inundarnos al dinero de nueva emisión para pagar las deudas. Si esto sucede, subirán los precios. Si yo espero que suban los precios, yo no quiero que me pillen con esta subida de precios teniendo en mi patrimonio este dinero que se va a depreciar. Por tanto, me anticipo, largo el dinero y al largar el dinero, es decir, al dejar de demandar el dinero, el precio del dinero sube. Por eso es importante, primero, que haya un Banco Central independiente, es decir, tipos que le dicen al gobierno, aunque usted me pida que imprima dinero para poder pagar sus deudas, yo no lo voy a hacer. Voy a dejar que usted quiebre y que impute quitas a los tenedores de su deuda pública antes de forzarme a mí a imprimir dinero. Y luego es importante también que el gobierno no necesite recurrir a ese juego del gallina. Es decir, no necesita amenazar al Banco Central con que tú te pones farruco, yo también. Si tú no me das el dinero, yo impago. Por tanto, a ver quién puede más. Si se dan las dos circunstancias, el valor de la moneda será relativamente estable. Y esto, por cierto, lo del equilibrio presupuestario, no lo digo yo. El director de tesis doctoral de Randall Wright fue un economista post-keynesiano que se llama Hyman Minsky, al que yo valoro bastante positivamente. Y fijaos qué dice Hyman Minsky. Un Estado puede incurrir en déficit durante una recesión sin que su solvencia se deteriore, siempre que su sistema impositivo y de gasto sea capaz de generar un superávit bajo circunstancias razonables y alcanzables. La deuda pública no tiene nada de especial y es perfectamente posible que se dé una huida generalizada de una determinada deuda pública. En el caso de que la fuga se produzca entre los tenedores de deuda extranjera, las repercusiones se dejarán sentir en el tipo de cambio. Es decir, si los inversores extranjeros no demandan moneda nacional, ni demandan deuda pública nacional, habrá depreciación del tipo de cambio. En el caso, y esto es lo importante, de que la fuga se produzca entre los tenedores domésticos, entre los inversores domésticos de deuda pública, las repercusiones se traducirán en inflación y en la necesidad de abonar tipos de interés más altos por la deuda. Si en estas circunstancias el Banco Central monetizara la deuda pública con tal de mantener su precio nominal, es decir, con tal de evitar que suba la prima de riesgo, se produciría una fuga de los pasivos del Banco Central y de los bancos comerciales. Del mismo modo que las deudas de empresas privadas deben ser convalidadas, pagadas por sus beneficios, las deudas bancarias deben serlo por el rendimiento de sus activos y las deudas exteriores por superávits exteriores, la deuda pública debe ser convalidada, pagada por un exceso de ingresos sobre gastos. Para que la deuda pública siga siendo aceptada por el público, los programas de recaudación y de gasto deben exhibir un superávit a lo largo del ciclo económico. No lo digo yo, no lo dice un neoliberal salvaje, lo dice Hyman Minsky. Partidario, por cierto, también de programas de empleo garantizado y demás. Es decir, un economista post-keynesiano, muy de la cuerda, por ejemplo, de Eduardo, pero que reconoce que es imprescindible la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico. Vale. Y ya muy rápidamente, para terminar, primero, y esto lo podemos discutir ahora luego, no es cierto que se necesite imprimir dinero durante una recesión. Ni se necesita dinero para... pero los dos argumentos para justificar esta política monetaria contracíclica durante la recesión es, primero, mientras haya desempleo no puede haber inflación, falso. Si las expectativas de los agentes esperan que el valor de la moneda se vaya a deteriorar porque vas a abusar de esa impresión de dinero, aunque haya desempleo, va a haber inflación, la famosa estanflación. Y eso se va a producir. Es decir, a nadie se le obliga a mantener saldos de tesorería en una moneda que se sabe que se va a abusar de ella, por mucho que en el resto de la economía haya mucho desempleo.
Y luego podemos hablar del trabajo garantizado. Es decir, dice Eduardo, si imprimimos 1.000 euros para contratar a un trabajador, le estamos pagando como mínimo 1.000 euros. Vale, la cuestión es, ¿ese trabajador está produciendo bienes y servicios que los consumidores valoran como mínimo en 1.000 euros o no? Y si los produce, ¿por qué es necesario que el gobierno imprima los 1.000 euros para contratarle? ¿Es que no hay alguno entre los millones de empresarios de toda la economía que localice esa oportunidad de negocio y le diga, oye, que si vas a producir 1.100 euros a través de tu trabajo, te pago 1.000, porque gano 100? Y el segundo argumento, muy rápido, por el cual se alega que se debe imprimir dinero durante las recesiones, es para favorecer el desapalancamiento privado. Aquí se ha dicho, y la MMT dice, que no es una cosa de Eduardo, que es imposible que el sector privado ahorre o se desapalanque sin que el sector público se endeude. Falso. Esto es no entender la igualdad contable de la que hablaba Eduardo, pero que no dice eso. Lo que es imposible, efectivamente, es que el sector privado adquiera activos financieros frente al sector público sin que el sector público, obviamente, emita esos pasivos financieros. Ahora, lo que no es verdad es que si el sector privado está endeudado con el sector privado, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Tenemos deudas hipotecarias, deudas empresariales, es decir, el sector privado no le debe dinero al Estado. Unas familias le deben dinero a otras familias y a otras empresas. Lo que no es verdad es que en esa situación, que es la actual, las deudas privadas no se puedan pagar sin que el sector público se endeude. Son cosas independientes. Y es tan simple como, y termino con esto, si yo le debo 100 euros a Eduardo, ¿cómo puedo pagarle esos 100 euros a Eduardo? Pues si Eduardo me pasa a deberme 100 euros a mí, por ejemplo porque yo le vendo un televisor y no me los paga, las dos deudas se cancelan. Yo le debía 100 euros, él me ha pasado a deber 100 euros, las dos deudas desaparecen. ¿Para qué necesitamos aquí que entre el gobierno a endeudarse mediante déficit? ¿Dónde ha hecho falta? No ha hecho falta. Las deudas privadas se pueden pagar sin déficit. Bueno, vamos a abrir entonces ahora un par de réplicas. Si parece bien, si quieres hacer una réplica a la argumentación de Juan Ramón, y luego nos voy a añadir una pregunta. Nos ha hablado de trabajo garantizado y en cambio en el debate en los medios, sobre todo desde los partidos de la izquierda, suele ser más bien estar a favor de la renta básica universal como remedio o solución a las situaciones de desempleo prolongado y pobreza. Nos gustaría dar un punto de vista sobre el trabajo garantizado comparado con la renta básica universal. Pero si quieres, aprovecha un par de minutos para darle la réplica a Juan Ramón. Ha habido varias cosas que... Entonces no me da tiempo. Bueno. Lo haré muy breve, ¿no? Intentando. Yo creo que se podría resumir buena parte de la crítica que ha hecho Juan Ramón en varios puntos, muy pocos puntos, ¿no? Pero uno de ellos creo que va girando sobre lo mismo, ¿no? Girando sobre las expectativas de inflación, que desde mi punto de vista tiene un razonamiento desde el cuento de la lechera, ¿no? Dice, oye, es que si las personas empiezan a pensar que luego los precios van a subir, pues acabarán demandando mayor precio por los productos y así sucesivamente acabarán en una hiperinflación o algo que se le parezca, ¿no? A mí me parece que ese funcionamiento no ocurre en la vida real, ocurrirá a nivel microeconómico en determinada gente que están pensando todo el día, oye, los precios van a subir, pero la gente no funciona así. Mirad alrededor las vendedores de todo tipo, gente que va a consumir, pensionistas, monjas, trabajadores de todo tipo, todos los roles que os podáis imaginar no están pensando así. La inflación hace 10 años en esta economía era del 4% y ahora es del 0% y la gente no está pensando, oye, a que ahora va peor la cosa, voy a intentar modificar mis hábitos de consumo. Igual que cuando había un 4% de inflación decía, oye, esto se nos va a ir de las manos, así que no. La inflación no funciona por expectativa, no funciona. En una economía general, de forma macroeconómica, no funciona de esa forma. Funciona, los precios son establecidos por los vendedores y los aumentarán siempre que no sea una economía basada en el oligopolio o monopolio y haya una competencia más o menos razonable en función de si hay una capacidad utilizada o no, porque siempre le será más rentable aprovechar la capacidad utilizada y solo subirán los precios cuando llegue a la instalada. No tengo nada de tiempo, pero acabo con lo último, ¿no? Bueno, lo del trabajo garantizado por oportunidad de negocio, que eso me ha dolido, porque
Es que no está pensada para eso, Juan Ramón. El trabajo garantizado no es la idea de, oye, vamos a generar puestos de trabajo que sean rentables para el mercado. No tiene nada que ver. Es una condición de preocupación social por gente que hoy día no tiene ningún tipo de ingreso y lo que se está buscando es que tengan un ingreso realizando actividades, eso sí, o cualquier cosa, que sean útiles, pero para la sociedad. Es decir, de hecho está pensado para que sea sin ánimo de lucro, instituciones sin ánimo de lucro, ONG, fundaciones de todo tipo, que siempre que no tengan ánimo de lucro, pero hayan identificado, detectado una necesidad social, ecológica, cultural, económica, de cualquier otro tipo, en la sociedad, en la comunidad, pues digan, oye, pues si necesitamos cuidar a enfermos terminales de cáncer, pues los vamos a cuidar porque necesitamos enfermeros, necesitamos médicos, etcétera, etcétera, independientemente de que haya una rentabilidad. Y no tiene, desde mi punto de vista, nada que ver luego lo que comentabas, y termino con esto, con el valor de esos bienes y servicios, porque ahí estás hablando de nuevo de esa demanda y oferta, ¿no? Equiparando como si eso fuese lo que estableciese el nivel de precio, cuando desde mi punto de vista no tiene nada que ver, es decir, sí tiene que ver, pero no es el punto clave. Los precios van a estar establecidos en función de las decisiones de los vendedores cuando les sea útil aprovecharse o cuando no les quede más remedio, porque decías esta inflación, pero eso es un fenómeno que no tiene nada que ver con la creación de dinero, tiene que ver con que han aumentado los precios de las materias primas y entonces no les queda más remedio que aumentar los precios para mantener el margen de beneficio en un momento en el cual puede haber desempleo o no, pero eso no es creación de dinero. Y la pregunta sobre la renta básica universal. Pues mire, yo creo que la renta básica universal ya existe hoy día y se llama educación pública y sanidad pública e incluso pensiones públicas. Lo que pasa es que en vez de estar pagados con una renta monetaria, están pagados con una renta en especie. Todo el mundo por el hecho de haber nacido tiene derecho a un servicio en educación básica y un servicio de sanidad básica también. Por lo tanto, yo creo que deberíamos aspirar a una sociedad en la que esté garantizado los niveles mínimos de existencia a través no de renta monetaria, sino a través de servicios, que la gente tenga derecho a una casa, que tenga derecho a transporte y que tenga derecho a lo que está diciendo educación y sanidad y alimentación básica, y el resto, aquello que además no a través de una renta monetaria, decir, bueno, toma dinero y haz lo que quieras con esto. Yo creo que el trabajo garantizado tiene una ventaja importante, que es que no está pensando en términos individualistas o microeconómicos de toma dinero y haz lo que quieras, sino que está dando dinero condicionándolo a que realice una serie de actividades que redundan en beneficio económico, social, ecológico, cultural de nuestras sociedades, y está ya teniendo una filosofía, un proyecto diciendo, oye, aquí el dinero para que tú lo decidas gastar en lo que sea, no. Vivimos en una sociedad y hay responsabilidades, tenemos obligaciones, tenemos derechos, pero también obligaciones, porque si no, ¿quién va a cuidar, por ejemplo, a los ancianos que necesiten ser cuidados y que no tengan familiares para que los cuiden? ¿O cómo vamos entonces a cuidar un medio ambiente que si cada uno estamos pensando en nuestros intereses, no lo vamos a cuidar y entonces los riesgos y costes pueden ser muy elevados? El trabajo garantizado piensa más allá y dice, no, vivimos en sociedad, hay cosas comunes que no se deben pensar individualmente, y entonces creo que ese es el principal argumento que yo usaría frente a alguien que defiende la renta básica. Bueno, también tengo varias preguntas, pero una, volviendo a tu discurso sobre el valor de la moneda, si no te he entendido mal, tú postularías la vuelta al patrón oro. Y entonces, bueno, ahí me surge una pregunta, es con la cantidad de oro que ahora mismo existe en el planeta, si sería funcional como moneda, porque bueno, la cantidad de oro que hay en los planetas de los bancos centrales es bastante pequeña en comparación con el tamaño de la economía. Y una pregunta no totalmente conectada, pero un poco relacionada también con el valor de la moneda, ¿no? ¿Cómo se explicaría estados como Japón o Estados Unidos también, que tienen una deuda que se cifra ya en billones de dólares, ¿no? De yenes, bueno, de yenes seguramente billones, ¿no? Sin embargo, sobre todo Japón está experimentando desde hace 15 años o más, probablemente 20 años, una deflación permanente, ¿no? Y Estados Unidos pues, está en un entorno de baja inflación, incluso en Europa, que hay una deuda tan elevada, pues estamos experimentando una deflación. Es decir, hay una inconsistencia ahí que tiene que tener el Estado en algún momento un superávit en el ciclo para conservar de alguna manera el valor de la moneda. Esas serían dos preguntas en una relacionadas a la moneda. Vale. En unos 5 minutos, vale, así sí. nos da tiempo a las dos preguntas. Perfecto. Contestando a Eduardo.
pues es evidente que debería serlo, que la inflación sí funciona con expectativas. Pero es que esto es algo que desde los 70, 75 nadie duda, incluso microeconómicamente. Es decir, un banco, por ejemplo, que espere que los precios vayan a subir un 4% los tipos de interés, ¿crees que te va a prestar al 2% diciendo, no, bueno, el año que viene los precios van a subir un 4%, me va a devolver un menos 2%, pero yo aún así, generosamente, le presto al 2%? No, te dirá, te presto al 6%, 2%, que es lo que me cuesta a mí, más los 4% que se va a depreciar el dinero. El vendedor, si el vendedor espera, claro, esto sí que es un fenómeno propio ya de inflaciones muy aceleradas, pero si el vendedor... No, pero no es lo normal, de hecho casi nunca sí, ocurre. bueno, si el vendedor espera que hasta, es decir, tiene unas mercancías, con la venta de esas mercancías necesita recomprar nuevas mercancías para volverlas a vender, el ciclo de reproducción del capital. Si el vendedor espera que desde que las vende hasta que las recompra le hayan subido sus costes, obviamente va a subir los precios, porque es que si no, está perdiendo dinero. Si yo he comprado cosas a 100, las vendo a 110, y para recomprar esas mismas cosas me cuestan 150, me he arruinado, porque antes tenía, si no las hubiese vendido, ahora las podría vender a 150. Luego, las familias. No pensemos solo en gasto en consumo. Que si una familia, no digo que todas lo hagan, por supuesto, pero es que no hace falta que todas lo hagan. Si una familia tiene, ponemos pesetas, cuando estábamos en la peseta, y se espera una fuerte depreciación de la peseta frente al marco, ¿creéis que la gente no va a vender las pesetas y va a comprar marcos? No lo espera, no le preocupa eso. Hombre, a ver, o sea, nadie lo espera, a nadie le preocupa, nadie teme que... ¿Quién mira los indicadores de expectativas del dinero si va a Hombre, aumentar o no, de valoración? No mira nadie. De entrada, los que tengan una mínima preocupación por conservar su capital... Que no son toda la mayoría de los... No, yo no he dicho que haga falta que todas las familias... Pero es que tampoco hace falta para que se deprecie que todas lo hagan. Basta con que... la típica dinámica de burbujas, de hecho... Oye, que yo es que estoy largando mis pesetas porque estoy viviendo aquí a Solchaga, está guiñando o está arqueando la ceja y a lo mejor se dedica a depreciar la peseta, como lo ha hecho, por cierto, en 3 otras ocasiones en los últimos años, tampoco es que sea algo inaudito. Pues yo he comprado marcos, porque las últimas veces el marco se ha apreciado un 20% con respecto a la peseta, me han robado eso. Entonces tú dices, si tú lo haces, yo no. Esto es como decir... Cuando alguien se coloca en la cola de un banco, nadie más se va a colocar. Falso. Como haya mucha gente en la cola de un banco porque se tema que el banco no va a pagar, detrás tienes a mucha más gente en la cola. No hace falta que todo el mundo esté mirando balances bancarios todos los días. Basta con que algunos empiecen a hacerlo y se generalice ese movimiento para que suceda. Por tanto, obviamente las expectativas, más o menos, no digo que las expectativas sean perfectas, no digo que se anticipe perfectamente la inflación, pero que nuestra demanda de dinero depende en gran medida de nuestras expectativas, por supuesto. Lo que está diciendo Eduardo es, las expectativas de la mayoría de la gente son nulas. Por tanto, van a demandar pasivamente dinero, sea cual sea el entorno. Bueno, esa es una hipótesis de cuál es la forma de las expectativas. Yo tengo muchas dudas de que la gente sea tan sumamente tonta como para que, después de haberme engañado 20 veces, diga, no, pues yo voy a dejar a que me sigan engañando. Bien. Bueno, luego le hago las preguntas sobre expectativas. Las Sí. preguntas que te hice. Vale, patrón, sí, rápidamente, patrón oro. A ver, la cantidad de oro es muy importante para quien defienda un patrón oro con coeficiente de caja del 100%. Ese no es mi caso. Yo defiendo un patrón oro que utilice como medios de pago complementarios, por ejemplo, deudas bancarias o deudas comerciales. Es decir, que el oro se complemente como medio de intercambio con otro tipo de instrumentos no basados en el oro, pero sí pagaderos en oro. Es decir, deudas que sean pagaderas en oro, justamente eso ata el valor de las deudas, eso impide al emisor de esas deudas defraudar sus deudas imprimiendo nuevas deudas, las deudas se tienen que pagar en oro, pero se pueden utilizar como medio de intercambio. Por ejemplo, un billete de banco o un cheque bancario que diga, pagaré el banco 100 onzas de oro. Eso se puede utilizar como medio de intercambio. Si se utiliza como medio de intercambio no necesitas ni mucho menos tanto oro y las deudas como se pagan por compensación. Para quienes tengáis en la cabeza la ecuación cuantitativa del dinero, M por V igual a P por Q, básicamente da igual que M sea constante si tú puedes incrementar V muchísimo. Y utilizar medios de cambio complementarios al dinero, aunque ligados al dinero, lo que hace es aumentarlo, técnicamente en economía. De hecho, hoy los bancos centrales tienen unas reservas de oro que son aproximadamente
aquellas con las que históricamente ha funcionado la banca central. Es decir, las reservas de oro que tienen hoy los bancos centrales están en torno al... Bueno, si considerábamos M1, es decir, banca central más depósitos bancarios, estaríamos en torno a que todos los pasivos bancarios, banca central más bancos comerciales, están respaldados por un 2%, 2,5% de reservas de oro. No funcionaba así. No necesitabas un 100% de oro. Por tanto, la cantidad de oro es relativamente irrelevante si tú tienes un sistema crediticio sano, por tanto basado en el oro, que permite movilizar los bienes, es decir, intercambiar los bienes. ¿Por qué Japón está experimentando deflación permanente? Pues porque es que Japón está muy endeudado en términos agregados, público más privado, pero su deuda no está creciendo. Crece la deuda pública, pero no crece la deuda privada. La deuda privada de Japón se está desapalancando desde los años 90. Por tanto, la solvencia del conjunto de la economía está aumentando. El soberano es capaz, en una economía cuya solvencia está aumentando, de retirar más bienes y servicios, es decir, de robar más bienes y servicios de impuestos para, si quisiera, retirar la deuda. Sí. Bien, la solvencia del soberano comprometido, como es el caso de Japón, en pagar su deuda, sí hace falta, y de hecho recientemente hubo una subida de impuestos sobre las ventas precisamente para acreditar que había ese compromiso a muy largo plazo, es verdad. Quizá algún día pinche esta burbuja, pero a muy largo plazo pagar las deudas, está ahí. Y en el caso de Estados Unidos yo creo que es evidente que hay un superávit a lo largo del ciclo, es decir, Estados Unidos hoy prácticamente no tiene déficit, ni hay ningún intento de que vaya a tenerlo. De hecho están ahí los republicanos diciendo hay techo de deuda, pero no sirve para nada, pero hay techo de deuda y dejo que cierre el gobierno, que siga aumentando la deuda, etc. Todo esto, ¿qué lógica tiene? Mantener la credibilidad de la deuda y de la moneda estadounidense frente a los tenedores de deuda. Te voy a dar a ti 7 minutos, que creo que vamos a ver. ¿Quieres primero hacer una respuesta al tema de las expectativas nacionales? No sé si quieres terminar de tema. Y luego quizás otra pregunta, o bueno, si me parece bien. Parecía interesante que valoraras el tema del dinero bancario y parece con la economía, por qué los dineros pueden crear bancarios y si hay, digamos, no sé si es un tema un poco complicado, ¿no? para quizás esta sesión hablar de dinero endógeno y de dinero exógeno, pero por lo menos hablar un poquito de dinero bancario. Vale, bueno. No es una pregunta que te guste ahora. No me gusta, pero soy un soldado. Sí, bueno, el dinero bancario, desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, que lo comparan también los post-keynesianos, aunque no deberíamos utilizar falacias de hombre de paja para explicar lo que ha dicho un post-keynesiano y refutar todo lo que hay en la teoría monetaria moderna, como ha hecho Parra con Minsky. Pero en cualquier caso sí que se comparte ese planteamiento de que el dinero hoy día es endógeno, es decir, que el Banco Central, ningún Banco Central puede determinar cuánto dinero hay en circulación en ningún momento del tiempo. No tiene ese poder un Banco Central para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay bancos privados que aumentan la cantidad de dinero que hay en circulación, medida en el indicador que lo queramos medir, porque a través de créditos que conceden aumenta la cantidad de activos financieros. Simplemente no tienen necesidad de recurrir a las reservas bancarias que tienen, simplemente cuando conceden un crédito aumenta el activo del depositante en la cantidad correspondiente y al mismo tiempo también, por supuesto, el activo y el pasivo del banco, pero uno es los depósitos que le debe a la persona cada vez que quiere utilizarlo y al mismo tiempo es el activo que es el que va a tener ese tipo de interés asociado al préstamo, que es al fin y al cabo el beneficio del banco, ¿no? Entonces se dice que es endógeno porque depende de que haya personas, de que haya gente, que haya empresas y familias que vayan a demandar crédito. Entonces es endógeno porque depende del funcionamiento de la actividad económica. Cuando la gente vaya a pedir dinero y se lo den los bancos, que es ni más ni menos que una creación de dinero, efectivamente aumentará el dinero de circulación y por lo tanto no hay el Banco Central ni pincha ni corta, no decide si los bancos van a dar crédito o no. Obviamente tienen sus mecanismos para regular la cantidad de crédito que pueden dar, pero no pueden establecerla directamente. Los bancos centrales lo que hacen es establecer la cantidad de reservas bancarias que hay en el sistema. Eso sí, y lo hacen, pues, como yo os decía, a través de variantes
de política y de herramientas, pero una de ellas, la que yo decía, o le da rentabilidad a las reservas bancarias para que se mantenga en un nivel más o menos equilibrado, o emite deuda pública, que es precisamente la herramienta más utilizada, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía Juan Ramón, de que las deudas se pueden descompensar entre unas y otras, ¿no? Yo decía, yo no he dicho en ningún momento que para que el sector privado se tenga que desendeudar tenga que haber un déficit público por parte del Estado, sino que yo decía era precisamente lo que tú luego has matizado, que frente al Estado, eso sí, frente al Estado sí, si se quiere endeudar el sector privado con giro en su totalidad frente al Estado, pero es que todo el dinero que hay en la actualidad o es dinero oficial por el Banco Central o depende indirectamente, por eso lo decía yo al principio, depende indirectamente de lo que ahora mismo yo estaba comentando. Los bancos no pueden dar crédito a la gente si no están cumpliendo las reglas establecidas por el Banco Central. Y entonces me parece que eso es un punto muy importante, porque sí podemos, como decía, descompensar la deuda entre determinados agentes, pero precisamente ese dinero, en última instancia, y esto es lo importante en casi todas las críticas que ojalá me diese tiempo a contraargumentar, es lo que importa cuando se dice que un Estado necesita, o sea, que el papel de los impuestos es darle solidez y valor al dinero, no quiere decir que automáticamente y sistemáticamente eso funciona así, sino que detrás de todo lo que yo decía de poder coercitivo, poder hegemónico, cultural, militar, etcétera, en última instancia están ahí los impuestos los que le están dando el valor, pero no es el único factor. Igual que cuando uno necesita desendeudarse frente a otra persona, es una relación microeconómica, pero lo que importa en ámbitos globales para la economía es la macroeconómica, los cuales tenemos que tener en cuenta el balance del sector público, el del privado y, si queremos, el del sector exterior. Sobre expectativas racionales, ¿quieres cerrar el debate? Bueno, yo pienso que no es un factor totalmente nulo, sino que por supuesto que está ahí, y en determinados sectores la gente, como el que tú decías, hombre, los bancos, si su operativa es esa, pensar cómo va a funcionar, si alguien está especulando, obviamente va a tener en cuenta las expectativas, pero si hay un tendedero de barrio que está vendiendo sus manzanas, pues no va a tener en cuenta las expectativas. Y no olvidemos que la economía es muy compleja, muy heterogénea, cosa que, por cierto, en la teoría monetaria moderna parece que no se tiene en cuenta o se deja a un segundo plano, y en ese sentido hay que, desde mi punto de vista, las expectativas racionales es algo por lo cual se rigen determinados agentes que ni siquiera marcan el impasse del resto de la economía, y que la mayoría de agentes económicos no lo tienen en cuenta para nada porque no les afecta. La mayoría de las personas hoy día están preocupadas por el desempleo y no porque vaya a aumentar algo más o no, algo más o menos la devaluación. Por ejemplo, el euro ha pasado del 1,40 frente al dólar al 1,10, y yo creo que ahí no hay nadie que haya estado diciendo, pues retiro rápidamente los recursos, el dinero que tengo ahorrado a otra serie de monedas que tengan más valor. Yo creo que si eso ha operado, ha sido en determinados sectores marginales los más preocupados de la rentabilidad, el detalle de todos sus ahorros, ¿no? Entre fondos de inversión, etcétera, etcétera, pero no para la mayoría de la población y la gente, ¿no? Una última intervención, porque luego queremos abrir al público para que puedan intervenir. Entonces, vas a cerrar tú, porque ha abierto Eduardo. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte también tu opinión sobre si el dinero es endógeno o exógeno, si, por ejemplo, estarías de acuerdo con los postulados de Milton Friedman, ¿no? De los monetaristas, de que se podía controlar la oferta monetaria y determinar su tasa de crecimiento. Y si hay tiempo, porque me gustaría que fueran unos 5 minutos, bueno, en su libro Runner Ray, que entiendo que has leído, hablaba de que en uno de sus capítulos, de que la teoría monetaria moderna, en principio, podría ser asumida por un libertario, ¿no? Por alguien que fuera partidario de un Estado pequeño, e incluso argumentaba que el trabajo garantizado podría ser un programa asumible por un libertario, ¿no? Me gustaría tener este punto de vista sobre ese argumento de Runner Ray. A ver, dinero endógeno o exógeno. Eduardo lo ha explicado muy bien. Estoy fundamentalmente de acuerdo con él. A mí no me gusta llamarlo dinero endógeno, pero bueno, es una cuestión nominal en todo caso. Pero, y esto lo digo con lo que comentaba antes, precisamente porque podemos utilizar dinero bancario, no solo bancario, también dinero comercial, etcétera,
como sustituto o como complemento de la moneda de oro, la cantidad de oro es relativamente irrelevante porque la oferta de dinero endógeno, digámoslo así, el oro sería el dinero exógeno, puede aumentar muchísimo, pero fijaos, puede aumentar mucho sanamente siempre y cuando ese dinero endógeno esté ligado al oro. ¿Cuál es el problema hoy? Los bancos, digamos, crean dinero, insisto, no me gusta esta expresión, pero para entenderlo, los bancos crean dinero y en última instancia, ¿en qué tienen que pagar ese dinero? O sea, el dinero que crean los bancos son deudas del banco, son depósitos bancarios. ¿Bien? ¿En qué tienen que pagar en última instancia esos depósitos bancarios? En dinero fiat, en moneda fiat, en dinero que emite el soberano. Por tanto, si hay una confabulación, un maridaje, una cierta alianza entre la banca y el Estado, ¿qué creéis que va a pasar? Que la banca podrá multiplicar el dinero bancario tanto como demanda de crédito hay, de manera ilimitada. ¿Esto tiene sentido? Pues no tiene mucho sentido, o no debería tenerlo. ¿Por qué? Porque si los bancos comienzan a otorgar créditos, por ejemplo, a personas insolventes, a personas que no pueden pagarlo, para adquirir activos logísticos, etc., bajo la expectativa de que van a ser refinanciados o rescatados por ese Estado con el que se llevan tan bien, ¿qué va a pasar en la economía? Pues lo que ha pasado en los últimos años. ¿Bien? En cambio, con el oro no puedes hacer eso. Si el banco tiene que pagar sus deudas en oro y el Estado no controla la oferta de oro, si un banco empieza a otorgar mucho crédito y a crear mucho dinero endógeno, a los 2 días cae en suspensión de pagos. ¿Por qué? Porque van los depositantes y le dicen, oye, dame el oro. Y el banco dice, no tengo oro. Ahora, si van los depositantes y le dicen, dame moneda fiat, ¿qué va a hacer el banco? Va al Banco Central y dice, oye, mira, que tengo aquí unos pesados en la cola del banco diciéndome moneda fiat. Dame la moneda fiat tanta como necesito. Y eso es lo que pasa. Y hoy los depositantes, y de nuevo vuelvo a Minsky decía, en el siglo XIX, ¿quién disciplinaba a los bancos para que no se comportaran tan mal como se comportan hoy? Los depositantes. Que no teníamos que ser expertos en economía, pero de nuevo, vuelvo a lo que he dicho antes. Si se colocan, por lo que sea, 2 personas en la cola del banco, el resto van detrás. Y eso le provoca al banco una corrida bancaria si no se ha comportado diligentemente. Bien. Luego, sobre expectativas. A ver, el euro se ha depreciado antes incluso de que hubiese QE, antes incluso de que el Banco Central aumentara la cantidad de euros. ¿Por qué se ha depreciado antes de que el Banco Central aumentara la cantidad de euros? Por las expectativas, porque se esperaba que se iba a depreciar y los agentes han anticipado la depreciación. ¿Por qué se ha dejado de depreciar? Pues porque ahora las expectativas no son a que se vaya a depreciar, entre otras cosas porque el Banco Central no está empujando por eso. Bien. Y el Banco Central tampoco es que determine completamente las expectativas, las influye y en ocasiones poderosamente, pero no las determina por completo. Si ahora los agentes esperaran masivamente que el euro se siguiera depreciando, vosotros imaginad, se os crea la expectativa de que el euro cada vez va a perder más valor frente al dólar. ¿Es que ninguno de vosotros va a comprar dólares? Es evidente que sí. Tarde o temprano, a lo mejor no sois los primeros en comprarlo, pero si cada mes se deprecia un 2% el euro frente al dólar y creéis que esto va a seguir así, es que os estaríais arruinando si no lo hicierais. La gente actúa conforme a expectativas, racionales o irracionales, pero conforme a expectativas. Luego, ha comentado Eduardo, me agrada que coincidamos aquí, que no solo los impuestos dan valor al dinero. Efectivamente, no solo los impuestos, sino muchas otras características que hacen al dinero un buen dinero, y precisamente porque la MMT socava esas otras características del buen dinero, la MMT puede conducir a inflación. También con esta inflación. La estanflación puede depender originalmente de que suban las materias primas, pero en cuanto dejan de subir los precios de las materias primas, no hay razón para que sigan subiendo los precios. Si siguen subiendo los precios es porque se espera que la moneda se va a depreciar. Casualmente, durante la estanflación de los 70, el gobierno de Estados Unidos tuvo que emitir deuda pública estadounidense en marcos. Esto es porque subía el precio de las materias primas, entonces porque le emitían marcos y a Alemania también le subían los precios de las materias primas. No, eso es porque tenías un banco central que no quería llevar a cabo una política monetaria restrictiva en un contexto, es verdad, de inflación de costes. De hecho, los costes subían más porque no se llevaba a cabo la política monetaria restrictiva que restringiera el exceso de demanda con respecto a la carestía de materias primas, y la gente huía del dólar. Del dólar, no de una moneda caribeña, no, huía del dólar, de la moneda de reserva mundial. ¿Por qué? Por expectativas de que el Banco Central no se iba a comportar bien. Luego colocaron en los 80 a un señor muy marcado que se llamaba Paul Volcker y dijo, yo pongo los tipos de interés al 21% si hace falta para que no haya inflación. E inmediatamente las expectativas se hunden y ya no hay inflación. Luego, y ya 2 últimos puntos, lo de que
coincidamos que no es necesario que para reducir deudas privadas no es necesario que el sector público se endeude. Bien, es decir, que el sector privado puede ahorrar o puede desapalancarse sin déficits públicos. Bien, yo sé que hay gente de la MMT que cuando le planteas esta objeción luego lo reconoce. Lo que no entiendo es por qué siguen insistiendo, por qué siguen al principio contando la media verdad de para que el sector privado ahorre, el sector público se tiene que endeudar, porque eso es lo que genera confusión en el público. Hoy el sector privado no quiere ser acreedor del sector público. No hay ninguna necesidad de que lo sea para reducir su deuda. Es decir, el sector privado solo necesita ser acreedor del sector público si el sector privado estuviera endeudado con el sector público. Pero es que hoy la deuda del sector privado es con el sector privado. Por tanto, ¿a qué viene a decir? Y leo textualmente a Randall Way para que veáis. Dice, podemos formular este dilema. En una economía de dos sectores, es decir, sector público y sector privado, es imposible que tanto el sector público como el sector privado ahorren. Y si el sector público tiene que tener superávit público, por definición el sector privado tendrá que tener déficits, endeudamiento similar. No es verdad. No es verdad. Es verdad que si el sector público reduce sus déficits, o sea, tiene superávit, el sector privado verá, es decir, aquí lo que se está diciendo es, si el sector público tiene superávit y paga deuda pública, los activos financieros públicos en manos del sector privado se reducen, pero es que esto es una perogrullada. Si yo tengo deuda pública y me pagan la deuda pública, claro que tengo menos activos del sector público, pero eso no significa que el sector privado se tenga que endeudar para que el sector público tenga superávit, es que eso no es así. Y me agrada que se aclare, pero no entiendo por qué se sigue insistiendo en esto cuando esto es una perogrullada irrelevante. Yo voy a tener que cortar, si no, no lo damos. Ya se acabó. Sí, ya nos hemos pasado 10 minutos de...